Para comenzar, debemos saber qué es un argumento. Un argumento es un razonamiento con el que se intenta proponer, demostrar o negar una afirmación. Sirve para sugerir, probar o refutar hipótesis y convencer al interlocutor de que la posición que se está defendiendo es válida. Existen varios tipos de argumento y clasificaciones según diversos autores. Esta es una selección de los tipos de argumentos más comunes con ejemplos. Argumentos inductivos son argumentos basados en la observación de características o cualidades comunes en un sujeto o evento. A partir de esos elementos en común se extrae una conclusión general. Ejemplo: en mi barrio todos los edificios son bajos, probablemente todos los edificios de la ciudad también sean bajos. Argumentos deductivos. En los argumentos deductivos la conclusión se extrae de las premisas generales planteadas. Por lo tanto, la conclusión solo sirve para hacer explícito lo que plantean las premisas. Ejemplo: en la fábrica de bolsas todos los empleados usan batas blancas. Marta trabaja en la misma fábrica, así que ella también usa bata blanca. Argumentos de hecho, también llamados argumentos basados en hechos, se sustentan en pruebas verificables, es decir, los hechos mostrados son irrefutables y fácilmente comprobables, por lo tanto, no hay forma de contraargumentar. Ejemplo: hoy hizo mucho calor, la temperatura máxima fue de 32 grados. Argumentos de autoridad son un tipo de argumento propuesto por el teórico de la argumentación Anthony Weiston y los filósofos Shane Perelman y Lucy Obrecht. En este caso, las ideas se justifican y se valoran según lo que exprese una persona o institución de autoridad. Ejemplo: la Organización Mundial de la Salud sugiere que la cantidad diaria de agua que un ser humano requiere para el consumo humano es de 50 litros diarios, así como se observa en el ejemplo en pantalla. Siguiendo con las falacias, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es, porque tiene algún error o engaño en la forma de razonar. Las falacias se pueden usar para manipular y confundir a las personas o se pueden cometer por descuido e ignorancia. Identificar las falacias en los contextos comunicativos es importante para evitar ser manipulados, confundidos o engañados por discursos que parecen convincentes, pero que no se basan en la lógica o la evidencia. Además, identificar las falacias nos ayuda a mejorar nuestro propio pensamiento crítico, a expresar nuestras ideas con claridad y coherencia, y a dialogar de forma respetuosa y constructiva con otras personas. Existen muchos tipos de falacias que se pueden clasificar en formales y no formales. Empezaremos con las falacias formales. Estas son cuando la forma lógica del argumento es incorrecta, es decir, que las premisas no llevan a la conclusión. Una de ellas es la falacia de generalización apresurada. De esta se extrae una conclusión a partir de una evidencia insuficiente. Por ejemplo, todos los políticos son corruptos, porque el que yo voté me defraudó. Siguiendo con la falacia de afirmación del consecuente, este es un error de llueca que se comete cuando se asume que, si una condición implica otra, entonces la otra también implica la primera. Por ejemplo, como se muestra en pantalla, si llueve, el suelo se moja, el suelo está mojado, por lo tanto, llueve. Este argumento es inválido, porque pueden haber otras causas que mojen el suelo aparte de la lluvia. Ahora, las falacias no formales. Estas son cuando el contenido del argumento le falta sentido, sin importar la forma. Estas falacias poseen dos subtemas: falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. Empezaremos con la primera, falacias de atingencia. Una de ellas es la falacia del hombre de paja. Es cuando se distorsiona o exagera la posición del oponente para hacerla más fácil de atacar. Por ejemplo, como se ve interpretado en pantalla, los vegetarianos quieren que todos dejemos de comer carne, pero eso es malo para la salud, porque necesitamos proteínas animales. Este argumento es falso, porque no representa lo que dicen los vegetarianos, sino que lo simplifica o lo ridiculiza para hacerlo ver más débil. La falacia de autoridad es cuando se recurre a una persona o institución que no tiene conocimiento sobre el tema que se discute. Por ejemplo, el cambio climático es un invento, porque lo dijo un famoso actor de cine. Este argumento es engañoso y sin sentido, porque el actor de cine no es una fuente confiable o experta sobre el tema del cambio climático. Ahora, las falacias de ambigüedad. Falacia de composición.
Es cuando se le atribuye todo a algo que solo pertenece a una pequeña parte de ese algo, dejando de lado otras cosas más importantes. Por ejemplo, este coche es muy rápido porque tiene un motor potente. Este argumento es erróneo, porque el coche puede ser rápido o lento por otras razones aparte del motor. Falacia de división. Es cuando se le atribuye a una parte de una propiedad que solo pertenece al todo. Por ejemplo, el equipo de fútbol es muy bueno, porque tiene un jugador estrella. Este argumento es equivocado, porque el equipo puede ser bueno o malo por otros factores aparte de un solo jugador.